Hermanos, cada 6 de agosto se celebra la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y este año pues es normal que la vamos a celebrar ese día. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 en adelante. También en el evangelio de San Marcos, capítulo 9 y versículos del 1 al 9. Y se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 9 y versículos del 28 al 36. Estos 3 evangelios son los que se conocen como los evangelios sinópticos, por la similitud que tienen entre ellos. La reflexión que vamos a hacer esta noche sobre la transfiguración del Señor está basada en el evangelio según San Lucas capítulo 9 y versículo 28 y dice así: Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto, y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veía en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como éstos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Veamos, vamos a escudriñar este texto bíblico versículo por versículo. Y voy a regresar nuevamente al libro de San Lucas, capítulo 9, y versículos del 28 al 36. Y vamos a comenzar por el versículo 28 que dice: Unos días antes de estos discursos. La pregunta es: ¿qué discursos? Para poder entender el contexto de lo que es la transfiguración del Señor, vamos a regresar qué es lo que pasó unos 8 días antes de que la transfiguración se diera. Y en el versículo 27 del mismo libro de San Lucas, capítulo 9, Jesús hace una promesa y dice: En verdad les digo que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Aquí surge otra pregunta y es: ¿a quién le dijo esto a Jesús y a dónde lo dijo? Para poder entender esto, nosotros nos vamos a hacer uso de lo que dice San Mateo en el capítulo 16 y versículo del 13 en adelante. Y este es el contexto de lo que sucedió en la transfiguración. Lo que ahorita les voy a narrar se dio más o menos 6 meses antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera en Jerusalén. Y dice la palabra, nuevamente, San Mateo capítulo 16 y versículo 13. Y nos dice así en el versículo 13: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cuando Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, anteriormente de llegar a esta región, Jesús primeramente ya había dejado lo que es el área de Israel y se había ido a una área que se llamaba Tiro y a una área que se llamaba Sidón. En esa área de Tiro es donde Jesús le hace un milagro a una mujer finicia, porque Tiro y Sidón era a los que los griegos le habían llamado el área de Finicia. Y esa mujer llegó donde Jesús y le dijo: ustedes se han de recordar de este texto bíblico porque es muy famoso. Esta mujer le dice a Jesús: Maestro, quiero que cures a mi hija porque tiene un mal espíritu. Entonces Jesús le dice a esta mujer
que el pan es para los hijos, no para los perros. Y la mujer le dice, Maestro, pero los perros comen de las migajas que caen debajo de la mesa. Luego que Jesús hace ese milagro, se va para Sidón y allí es donde le llevan a un sordomudo y Jesús dice una de aquellas pocas palabras arameas que tenemos en la Biblia que Jesús dijo. Cuando Jesús lo toca, Jesús usa aquella palabra que dice efetá, que quiere decir ábrete. Entonces, después de hacer estos milagros en esa área que era pagana, Jesús regresa a Israel. Y es ahí cuando Jesús llega a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo también era una área muy pagana. Allí había un templo que había hecho Herodes, Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños, eh, para adorar al César. También allí había un templo en el cual adoraban un dios que se llamaba el dios Pan. Ese dios Pan, de la mitad del cuerpo para arriba era de hombre y de la mitad del cuerpo para abajo era de una cabra, porque los pies eran como en forma de cabra. Entonces, los pastores iban a adorar este Dios. Allí mismo en Cesarea de Filipo había y todavía existe una cueva donde brotaba mucho el agua que alimentaba el río Jordán, porque Cesarea de Filipo está un poquito abajo del monte Hermón, que es donde nace el río Jordán. Y ahí también hay una cueva que es esa cueva, eh, decían los paganos y los judíos, que era la cueva que llevaba hasta el Hades, donde estaban los muertos. Entonces era una área muy, muy famosa. Entonces dice que Jesús se llevó a sus discípulos a esta área de Cesarea de Filipo. Y estando allí, estoy siempre en el versículo 13, estando allí Jesús les preguntó, según el parecer de la gente, quién es este Hijo del Hombre. Y en el versículo 14 nos dice que los discípulos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. En el versículo 15 dice, Jesús les preguntó, a quien les preguntó, le preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Aquí Pedro hace aquella gran afirmación de fe que fue inspirada por Dios. Y en el versículo 17 Jesús le replicó, o sea, Jesús le contesta a Pedro y le dice, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Al decirle que no se lo ha revelado ni la carne ni la sangre, le está diciendo, esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino que mi Padre que está en los cielos. Ahora me voy a saltar el versículo 18, 19 y 20 y después les voy a explicar el por qué. Cuando llegamos al versículo 21, ahí encontramos que Jesús les da una noticia a los apóstoles que ellos no querían escuchar o nunca se la esperaban. Prácticamente les cae, como diríamos, una baldada de agua fría. Porque dice la Sagrada Escritura, dice en el versículo 21, dice, a partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Los apóstoles, al escuchar que Jesús les dice de que tiene que ir a Jerusalén y morir allá, fue una sorpresa muy grande, lo cual no les permitió oír cuando Jesús les dijo que iba a resucitar al tercer día. Luego, en el versículo 22 nos dice, Pedro lo llevó aparte, o sea, Pedro llevó a Jesús aparte y se puso a reprenderlo. Aquí vemos que el discípulo está reprendiendo al maestro, algo que no tenía que suceder. Entonces Pedro le dice a Jesús, Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. Y Jesús nos dice en el versículo 23 que Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino la de los hombres. Entonces Jesús
termina reprendiendo a Pedro, incluso que le dice, lo llama Satanás, porque en ese momento Pedro está pensando como los hombres y quiere sacar a Jesús de la misión que él ha venido a hacer a esta tierra. Y después, en el versículo 24, Jesús dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Ahí Jesús está dando el mensaje que todo aquel que quiera seguirlo tiene que cargar con su cruz. No está hablando de llevar una cruz en el lomo como Jesús la llevaba en la pasión, sino que cargar esa cruz de Jesús significa cargar y seguir aquel mandato que Jesús vino a hacer en la tierra y es salvar almas. Tenemos que seguir anunciando la palabra de Dios. Luego en el versículo 28 hay algo bien interesante. Jesús hace esta promesa y dice, en verdad les digo, algunos que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. Estas palabras que acabo de leer del libro de San Mateo, capítulo 16 y versículo 28, son las mismas palabras que nosotros encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 9 y versículo 27. Y fue con las que comencé a darles lo que es esta parte antes de entrar a lo que fue la transfiguración del Señor. Y dice San Lucas capítulo 9 y versículo 27, dice, en verdad les digo que algunos de los que aquí presentes, en verdad les digo que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Y luego, después que sucede eso, es cuando comenzamos ya con el relato de la transfiguración en el versículo 28, cuando dice unos días después de estos discursos. ¿De qué discursos? De lo que le acabo de comentar que Jesús hizo. Primeramente que se llevó a los discípulos a Cesarea de Filipo, les preguntó que quién decía la gente que era él, les preguntó que qué decían ellos que era Jesús, y de aquella afirmación de fe que Pedro dice cuando dice tú eres tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Luego nos dice el versículo 28 que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Veamos, ¿quién era Pedro? Pedro es aquel hombre a quien Jesús en el libro de San Mateo capítulo 16 y versículo 28 le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese fue uno de los versículos que yo le dije al principio de la narración que me iba a saltar. Luego dice que también se llevó a Santiago. ¿Quién fue Santiago? Santiago fue el primer mártir de entre los apóstoles que murió por predicar la palabra de Dios. No fue el primer mártir de la iglesia, porque el primer mártir de la iglesia fue San Esteban. Entonces Santiago fue el primer mártir dentro de los 12 apóstoles. Y San Juan, ¿quién fue San Juan? San Juan fue aquel discípulo que durante la última cena San Juan recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Y también es aquel discípulo a quien Jesús le entrega a su madre, como nos dice en el libro de San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, cuando Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y nos dice que desde ese momento el discípulo se la llevó para su casa. Ahora bien, cuando Jesús se lleva a estos tres hombres, si nosotros nos fijamos, estos tres hombres, Pedro, Santiago y Juan, son también los mismos tres discípulos que Jesús se llevó cuando resucitó a la hija de Jairo, y son los tres discípulos que Jesús se llevó a orar cuando él fue al Getsemaní. La pregunta es, ¿por qué siempre Jesús llevaba esos discípulos? Porque en el libro del Deuteronomio, capítulo 19 y versículo 15, dice de que el testimonio de un hombre no es válido si no va acompañado de 2 o 3 testigos. Entonces Jesús se llevó estos testigos para que después ellos testificaran de lo que habían visto. Y San Pedro nos da su testimonio en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1 y versículos 16 y 17, donde San Pedro dice, lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros le decimos,
No son fábulas, no son cuentos, ni cosas inventadas. Nosotros hemos visto y hemos oído cuando el Señor lo enalteció, cuando dijo, este es mi Hijo, mi elegido. Ahora bien, vamos a regresar al versículo 29 del libro de San Lucas, y dice, y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Voy a regresar un poquito al versículo anterior, porque dice que después que se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, dice que se lo llevó a un cerro. ¿Por qué se lo llevó a un cerro? Porque el cerro es el lugar donde el hombre se reúne con Dios. Es en un cerro donde Dios le reveló su nombre a Moisés. Es en un cerro donde Dios le dio las tablas a Moisés. Es en un cerro donde Jesús nos dio las bienaventuranzas. Es en un cerro donde Jesús fue crucificado y murió, y es también en un cerro donde Jesús fue ascendido, fue la ascensión de Jesús a los cielos. ¿Y a qué se lo llevó? Se lo llevó a orar. Y dice en el versículo 29, y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Vea lo que sucede en la oración. Cuando usted está en ese contacto directo con Dios, dice que la cara de Jesús cambió de aspecto. Aquí nos está diciendo que la cara de Jesús cambió de aspecto, o sea, una luz que venía de adentro para afuera. En el Antiguo Testamento nos habla en el libro de Éxodos cuando Moisés subía a la casa de las citas a hablar con Dios, pero cuando Moisés regresaba, usted dice que su rostro resplandecía, pero resplandecía de ese resplandor que él había tenido de haber hablado con Dios. O sea que, en otras palabras, es un resplandor que venía de afuera para adentro. Pero aquí nos dice de que la cara de Jesús cambió, o sea que el resplandor venía de adentro para afuera, porque Jesús es luz de luz. Y nos dice de que sus vestidos se volvieron de una blancura fulgurante, o sea, de una blancura que ningún hombre la puede obtener. Esa blancura solamente se encuentra o la vemos en el libro de Génesis, que es con aquella luz radiante que nuestros primeros padres fueron creados, aquella pureza que tenía Adán y Eva antes de la caída. Y también en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, del 7 al 14, nos dice San Juan que cuando él tuvo aquella visión, cuando él fue llevado al cielo, vio gentillos, millar de millares, y los santos, los elegidos, que estaban vestidos de blanco, porque eran los que habían lavado la ropa en el Cordero del Señor. En el versículo 30 dice, dos hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Aquí vemos a Moisés y a Elías. ¿Quiénes eran ellos? Moisés fue aquel hombre y profeta a quien Dios le dio las tablas de la ley, y Elías pues fue el profeta que no probó la muerte, sino que fue llevado al cielo. Nos dice que en un remolino, y en otras partes de la Biblia, en otra Biblia nos dice que fue llevado en una carroza de fuego. Y en el versículo 31 dice, se veían, se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Cuando dice se veían en un estado de gloria, está hablando de Moisés y está hablando de Elías. Todavía no está hablando de Jesús, que estaba en ese estado de gloria. Ya les voy a explicar el porqué. Y dice, y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. La conversación que tenían ellos tres era de que Jesús tenía que partir y tenía que ser de Jerusalén. Esa palabra partida viene de una palabra griega que significa éxodos. Éxodos significa salir, o sea, que Jesús tenía que partir, tenía que salir, tener su éxodo de este mundo, pasar por el Mar Rojo, como pasó el pueblo cuando venía de Egipto, pasó por el Mar Rojo antes de llegar a la tierra prometida. O sea que Jesús tenía que salir de este mundo, pasar por su pasión por la cruz, como el Mar Rojo, para poder llegar a la gloria. Entonces, aquí nosotros vemos una relación entre lo que Jesús tiene que vivir
y lo que pasó en el Antiguo Testamento. Si ustedes se recuerdan, cuando comencé a narrar el episodio 16 de San Mateo y capítulo 21, ahí es cuando Jesús le dio aquella noticia a los apóstoles que los sorprendió y les dijo que tenía que ir a Jerusalén y que allí iba a morir. Entonces aquí Moisés y Elías están hablando con Jesús y están reafirmando que Jesús tenía que morir en Jerusalén. En el versículo 32 dice, un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Como vemos en este versículo, claramente nos dice que aquí es donde los apóstoles ven la gloria de Jesús. O sea que los apóstoles están viendo la gloria del Hijo de Dios y nos está reafirmando que Jesús es Dios. Y vio a los dos hombres que estaban hablando con él, que era Moisés y Elías. En el versículo 33 dice, como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estamos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Pedro se encontraba en un estado tan agradable, así como cuando Moisés subía a hablar con el Señor a la tienda de las citas. Y Pedro, como todo un buen judío, pues sabía las leyes y a lo mejor se recordó de ese texto bíblico. ¿Y qué más quería Pedro? Tenía al Mesías junto con él, tenía a Moisés, que era el profeta más grande que habían tenido los judíos, y también tenía a Elías. Entonces Pedro estaba completo y él dijo, bueno, yo me quedo aquí. ¿Y para qué más vamos a regresar de este monte? Quedémonos acá. Pero aquí Pedro dice que no sabía lo que decía. Pedro todavía no había tenido la efusión del Espíritu Santo. Y en el versículo 34 dice, estaba todavía hablando. ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando Pedro. Cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Aquí aparece la nube. Esa nube es la que se conoce como la Chequiná. Esa nube, si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo salió de Egipto, una nube los cubría durante el día y una columna de fuego los guiaba durante la noche. Cuando Moisés subía a hablar con Dios al monte, lo cubría una nube. Cuando el ángel Gabriel le dice a María en el libro de San Lucas capítulo 1 versículo 35, le dice de que ella va a quedar embarazada y le dice, y la sombra del Altísimo te protegerá. O sea que está hablando de esa nube que es el Espíritu Santo y es la misma nube que en la transfiguración envuelve a Jesús, a Moisés, a Elías y a los tres apóstoles. Y dice en el versículo 35, pero de la nube llegó una voz que decía, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Aquí nosotros encontramos la Santísima Trinidad. Tenemos la voz del Padre, tenemos al Hijo transfigurado y tenemos al Espíritu Santo que está representado por la nube. En la Biblia, Dios le habla a Jesús solamente 3 veces. Son todas las veces que Dios le habla a Jesús. Una es cuando es el bautismo de Jesús que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 1 y versículo 11, cuando Dios dice, este es mi Hijo, mi elegido, en quien me complazco. La segunda vez es aquí en la transfiguración, cuando Dios dice, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Y la tercera vez se da cuando Jesús ya está en Jerusalén, ya ha entrado a la semana que nosotros le llamamos Semana Santa, ya ha hecho aquella entrada mesiánica que nosotros le llamamos Domingo de Ramos. Nos dice las Sagradas Escrituras en el libro de San Juan, capítulo 12, y versículos del 27 al 29, prácticamente del 20 en adelante, que cuando ya estaban allí, habían subido unos griegos a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y ellos van donde los apóstoles, donde Felipe, y le dicen que quieren hablar con el maestro. Felipe va donde Andrés, y luego ellos van donde Jesús y le dicen que hay unos griegos que quieren hablar con él.
Y es en ese momento que Jesús dice, la hora ha llegado. Y es allí donde Jesús le dice a Dios, Padre, demuestra tu gloria. Jesús le pide a Dios que demuestre su gloria. Y nos dice que se oyó una voz que dijo, lo he enaltecido y lo voy a volver a enaltecer. Entonces son las 3 veces que Dios le habla a Jesús. Y en el versículo 36 dice, después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Después de oírse las palabras que el Padre había dicho, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. ¿Cuál es el mensaje que sacamos allí? Que tanto Moisés, a quien se le dio la Torá, y, y el profeta Elías desaparecen, y estaba Jesús solo. El mensaje es que tanto la Torá, la ley, como lo que predicaron los profetas se consumió en Jesús. Por eso es que Dios dice, escúchenlo. Y luego dice, los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. A esto es lo que se conoce como el secreto mesiánico. Jesús no quería de que supieran de lo grande y maravilloso que él era, porque la gente lo buscaba para hacerlo rey. Pero él no había venido para ser un rey político, sino que nuestro rey espiritual. Hermanos, si ustedes queremos sacar o concluir lo que es el mensaje que tenemos de la transfiguración, lo podemos consumir en una palabra, y es en el mandato que Dios nos da en el libro de San Mateo, capítulo 9 y versículo 35, cuando dijo, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Entonces es un mandato que Dios nos da a nosotros de escuchar a Jesús. Y esto reafirma lo que María, la Virgen María, dijo en las bodas de Caná. ¿Qué fue lo que ella le dijo a los servidores? Hagan lo que Él les diga. Entonces podemos resumir el mensaje de la transfiguración en una palabra, escúchenlo. Y lo que dijo María, hagan lo que Él les diga. Muchas gracias y muchas bendiciones.